Prefiero que mi identidad quede en el anonimato. Solo diré que soy enfermero en un hospital de salud mental, ubicado en los límites de la frontera entre México y Estados Unidos, donde atiendo a muchos pacientes con diversos desórdenes mentales, entre ellos, una misteriosa mujer que siempre me ha llenado de intriga. Ella casi nunca habla y no puede dormir, aún bajo el efecto del medicamento. Sobre ella solo sé lo que me han contado sus hermanos cuando vienen a visitarla. Una historia increíble y que, de ser cierta, se trataría de la cosa más aterradora que he escuchado en mi vida. Esto ocurrió hace mucho tiempo, entre marzo y abril de 1972. Como todos los días, los tres hermanos Martínez, Juan, Miguel y Nora, de 13, 10 y 8 años respectivamente, salieron muy temprano junto a su padre para arrancar las hierbas que había entre el maizal. Generalmente trabajaban durante 1 o 2 horas seguidas, hasta que su padre se marchaba para buscar leña, tiempo que ellos aprovechaban para descansar, comer algo y después jugar el resto del día, hasta que su madre los llamaba para cenar. Eran una típica familia rural de aquellos tiempos. No había más niños con quien jugar en ese remoto lugar, por lo que siempre estaban juntos. Ese día los 3 niños se quedaron jugando más de lo habitual entre el maíz, que ya alcanzaba casi los 2 metros de altura. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Ya estaba oscureciendo y sabían que su madre no tardaría mucho en llamarlos para cenar. El juego había terminado, así que exhaustos se sentaron en la tierra para descansar. Permanecían callados, debido a lo cansados que estaban por jugar todo el día. Pasó más de 1 minuto y medio sin que nadie dijera nada. Y entonces Juan, el mayor, se puso de pie lentamente con la intención de decirles que ya era tarde y que debían regresar a la casa. Pero justo cuando abrió la boca para articular la primera palabra, un ruido lo interrumpió súbitamente. Era el ruido del maíz moviéndose, como si algo se acercara hacia ellos. Sus hermanos también se dieron cuenta de esto, así que se levantaron apresuradamente. Los 3 voltearon al mismo tiempo al lugar donde escucharon los ruidos. Ya estaba un poco oscuro, pero alcanzaron a ver perfectamente lo que se acercaba. Era una mujer que venía hacia ellos y se movía lentamente entre el maíz de manera muy suave. Los niños pensaron que era su madre, que los buscaba para que fueran a cenar. Así que empezaron a correr hacia donde estaba ella, riendo y saltando entre la hierba y el maíz. Fue entonces cuando Juan se dio cuenta de algo que le heló la sangre. La mujer que se acercaba no podía ser su madre, ya que podía vérsele claramente de la cintura para arriba, por encima de las plantas del maíz. Es decir, la mujer sobresalía del maíz, las plantas de maíz que en ese momento medían casi 2 metros de altura. Era imposible. Además, su madre estaba en casa. Él estaba seguro de eso, porque su madre enviaría a su padre. No iría nunca ella misma, ya que tendría que estar preparando la cena. Finalmente Juan discernió que su casa se encontraba al norte del maizal y no al sur, que es de donde provenía aquella misteriosa mujer que se acercaba lentamente. Tardó apenas unas milésimas de segundo en procesar toda esta información. Se detuvo de golpe y gritó: «¡Esa no es mamá! ¡Miren sus pies!». Para entonces sus hermanos ya estaban bastante cerca para notarlo. Al poner atención, vieron que la mujer estaba flotaba entre el maíz. Juan y Miguel inmediatamente se dieron la vuelta y se echaron a correr hacia la casa. Pero Nora, su pequeña hermana, no se movió, se quedó paralizada por el inmenso terror que sentía. La mujer estaba cada vez más y más cerca, se acercaba lentamente hacia la pequeña niña, quien no se movía ni emitía ningún sonido. Simplemente estaba ahí parada, totalmente inerte,
viendo cómo aquella mujer se acercaba cada vez más y más a ella. Juan y Miguel no tardaron mucho en darse cuenta de que Nora no estaba con ellos, de que se había quedado atrás, y a pesar del terror que sentían, decidieron volver por ella. Al voltear, vieron a la mujer flotando frente a su hermanita, inclinada, susurrándole algo al oído, pero ellos no alcanzaban a escuchar lo que le decía, simplemente vieron cómo sus labios se movían. La mujer tenía una cara aterradora, muy pálida y delgada. Sus dientes eran afilados y puntiagudos, parecidos a los de un tiburón. Llevaba una especie de venda en la cara, que no permitía que se vieran sus ojos, y sus cabellos parecían estar flotando de manera muy extraña, como si estuviesen sumergidos en el agua. La mujer terminó de decir lo que sea que le estuviese diciendo a la pequeña niña, y rápidamente retrocedió para perderse entre el maizal y desaparecer tan misteriosamente como había aparecido. Juan y Miguel llegaron corriendo hasta donde estaba la niña, quien aún permanecía en estado de shock, sin poder moverse ni parpadear siquiera. No le preguntaron nada, solo la tomaron de sus manos y la llevaron corriendo hasta la casa, sin mirar ni un momento atrás. Mientras corrían, lograron escuchar tras de ellos una risa penetrante y macabra, una risa que se alejaba lentamente. Era sin dudas la risa de aquella mujer. Aterrados, por fin llegaron hasta su casa, y en cuanto dejaron de correr, comenzaron a llorar. Al menos Miguel y Juan, ya que Nora permanecía seria y sin decir una sola palabra, ni derramar una sola lágrima. Los días pasaron y ninguno de los tres lograba dormir bien, en especial Nora, quien era la más afectada. Los niños nunca quisieron volver al maizal y nunca contaron a sus padres lo sucedido, a pesar de la insistencia de ellos, por saber qué había pasado aquel día, qué le había afectado tanto a sus hijos, y en especial a Nora. Pero ninguno quiso contarlo, no porque no quisieran hacerlo, sino porque el simple hecho de tocar el tema y revivir aquellos momentos tan aterradores los llenaba de pánico. Pasaron los meses, y a pesar de que sus hermanos superaban poco a poco lo que había sucedido, Nora apenas lograba decir unas cuantas palabras. Su actitud fue empeorando más y más con el paso del tiempo, hasta que para su familia era imposible hacerse cargo de ella. Para ese momento sus padres ya eran ancianos, y sus hermanos eran adultos con familia y responsabilidades. Así que finalmente decidieron internarla en este hospital en noviembre de 1985, cuando ella tenía ya 21 años. Ella no opuso resistencia, ya que decía que se sentía más segura en este lugar, y que con el medicamento no escuchaba tan fuerte las risas. Han pasado ya más de 40 años desde aquel suceso, y más de 30 desde el día en que fue internada. Sin embargo, ni Juan ni Miguel se atreven a preguntarle a Nora lo que aquella extraña mujer le dijo en esa ocasión. Los dos saben que ella nunca ha dicho nada, y que probablemente no lo dirá jamás. Ellos en el fondo saben que es mejor así, porque aunque tengan curiosidad, hay cosas que a veces es mejor no saber.